Voy a grabar la sesión por efectos de tenerla duplicada por cualquier cosa. Ok, pues yo les voy a hablar específicamente de cómo utilizar ya el SharePoint Framework en un escenario pues real. Entonces, como vi que algunos de ustedes todavía no conocen mucho de ese tema, nada más voy a hacer algunas introducciones allí al tema y después nos vamos directo a la demo. No les voy a mostrar muchos slides. Nada más les muestro aquí mis medios de contacto por si me quieren contactar después, tengan alguna duda más específica, ahí puedan contactarme. Y represento a un par de comunidades, híjole, ya se me fue Aarón, pero represento a la comunidad de SharePoint aquí en México y a la comunidad de SharePoint en todo Latinoamérica. Entonces, para no tener un rol dual, lo que vamos a hacer a partir de hoy, a partir de este momento, es delegar. Entonces, la comunidad de SharePoint México va a quedar ahora en manos de Aarón. Aarón va a ser precisamente el que se va a quedar con la dirección de la comunidad de SharePoint México y ya yo me dedicaré a otras cosas, pero seguiré apoyando ahí en la comunidad. Entonces, ya después lo tendremos publicado. Nos pueden buscar en Facebook, ahí estamos como comunidad SharePoint México, para que puedan ver allí la información acerca de ello. Bueno, rápidamente. Lo que les estuvo platicando Aarón y lo que yo les voy a mostrar está basado en diferentes tecnologías. Ya Aarón les hizo una introducción de que hemos estado pasando de un desarrollo clásico basado en C# y en .NET a un desarrollo moderno basado en JavaScript y TypeScript. Entonces, básicamente esas son las plataformas o las herramientas que ustedes deben de tener en su máquina para poder desarrollar a través de este nuevo formato, a través del SharePoint Framework. Entonces, nada más para que las conozcan y ya después ustedes las descarguen, las instalen en su máquina para poder hacer lo que justamente nosotros vamos a hacer en esta demo, ¿sale? Entonces, esa es una de las cosas que deben de tener presentes. La mentalidad ahora es, voy a utilizar herramientas, la mayoría de ellas son herramientas open source, no tienen ningún costo de licenciamiento, así que las pueden ir, descargar e instalar en sus máquinas sin miedo a que les cobren o les digan que son unos piratas o algo por el estilo, ¿no? Todo es gratuito y lo que no teníamos antes con las herramientas de arriba. Ahora, para empezar nuestro desarrollo, lo que necesitamos hacer es ejecutar una serie de acciones. Y ahí les resumo básicamente las acciones que se tienen que ejecutar ya a nivel línea de comandos. Eso sí, va a ser un cambio que vamos a tener en lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Anteriormente trabajábamos mucho con ambientes gráficos para desarrollar, con C# y con .NET. Ahora todo el desarrollo, la mayor parte del proceso del desarrollo se va a hacer a través de línea de comandos, porque la mayoría de esas herramientas que les mostraba en el slide anterior son de línea de comandos. Así que ahí están los comandos, eso es a través de un CMD, de un command prompt de Windows. Ejecutan, bueno, excepto la primera, que es descargar Node.js, que es la plataforma desde donde se va a poder ejecutar todo lo demás, pero de ahí en fuera todo lo demás ya son líneas de comandos que ustedes deben de ejecutar desde el CMD para poder comenzar con su proceso, ¿no? Instalar todas las herramientas que necesitan para el desarrollo y entonces mandar a llamar ya la plantilla de SharePoint, que es la última, la de Joeman, Microsoft SharePoint, para poder entonces empezar con su primer desarrollo de una web part o de una extensión. Ahí les pide la opción de a qué es lo que ustedes quieren desarrollar. Y una vez que ustedes ya terminaron de desarrollar todo el código, lo siguiente es ese código empaquetarlo para que pueda ser implementado ya en un tenant real de Office 365 de SharePoint Online o en un tenant local de SharePoint Server local. Entonces, para hacer eso necesitan también por línea de comandos ejecutar esos comandos que son de Gulp, que es nuestro compilador open source, para poder empaquetar nuestra solución y entonces tener nuestro archivo .sppackage, que es ahora la nueva extensión que vamos a tener para nuestras aplicaciones. Ya no van a ser .webpart o .appart o .app, ahora son .sppackage, ¿sale? Una vez que tenemos eso, lo mandamos al App Catalog y hacemos el deployment de la solución. Ok, esos son todos los slides que les quería mostrar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo aquí, como lo mostró también Aarón al final en una parte, un directorio donde ya tengo todo el desarrollo preconstruido. Así que lo voy a mandar a llamar y para eso lo que hacemos nosotros es simplemente mandar a llamar Visual Studio Code para que se abra. Y entonces en Visual Studio Code ya nosotros tenemos todas las carpetas que pertenecen a esa web part en particular. Lo que yo les voy a mostrar es una web part que hace una conexión hacia SharePoint.
Entonces, para conectarse hacia SharePoint tenemos dos opciones. Está la opción más que lleva más tiempo existiendo y por lo tanto la más completa, que es a través de la API de SharePoint, utilizando el modelo de objetos de cliente. Esa es la que yo les recomiendo ahorita que utilicen, porque es la más completa. Ahí van a poder mandar a llamar sitios, van a poder mandar a llamar listas, bibliotecas, documentos en particular, permisos, plantillas, etc. La otra opción sería a través de Graph, lo que les comentó también Aaron. Graph está soportado apenas ahora en la versión 1.6 de SharePoint Framework y está limitado. Las únicas cosas que ustedes pueden ahorita y con la versión 1.6 de SharePoint Framework mandar a llamar de Graph son los sitios y las listas, nada más. Entonces hay mucha limitación allí todavía por el momento. Así que lo ideal mejor es mandar a llamar la API, que contiene ya todos los elementos, a estar mandando a llamar a través de Graph las llamadas a SharePoint, ¿vale? Entonces lo que yo estoy haciendo en este código precisamente es mandar a llamar la API en vez de el Microsoft Graph. Ahora, para regresarme un poquito porque quizás no conozcan todavía la forma en la que están diseñadas las carpetas. Dentro de todas las carpetas que se generan en su proyecto, que se van a generar automáticamente cuando ustedes mandan a llamar la plantilla de SharePoint, hay una carpeta en particular que es la que nos interesa realmente, que se llama SRC. Esta carpeta, SRC, es donde está nuestro código, a donde nosotros nos vamos a meter a codificar, ¿sale? Entonces, en esa carpeta, ustedes van a encontrar todas las web parts, extensiones y todos los elementos que metan dentro de esa solución. Como es una solución, podemos meter varias cosas. En este caso, yo nada más tengo una subcarpeta que se llama web parts, porque nada más tengo una web part en esta solución. Y dentro de esa carpeta de web parts tengo la web part con el nombre que yo le definí cuando creé la solución, que le puse scores, ¿sale? Entonces, ese es nada más el orden de las carpetas. La primera es donde está todo nuestro código fuente. La segunda es donde están todas nuestras web parts o extensiones, dependiendo de todas las que queramos incluir dentro de la misma solución. Y la tercera es cada web part o cada extensión con su nombre específico que nosotros hayamos definido. Dentro de esa carpeta de scores, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 archivos. El primero se llama scores webpart.manifest.json. Ese básicamente es el manifiesto que define las propiedades de mi web part, para que sepa qué versión es, qué SharePoint Framework estoy utilizando, qué módulos voy a mandar a llamar, cómo la voy a publicar hacia SharePoint cuando la publique. Es solamente las propiedades generales de mi proyecto. Eso no lo voy a modificar. La segunda es scoreswebpart.module.scss. Eso es la paleta de todos los estilos. Ahí meto todos los estilos para mi web part, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren personalizar los estilos de su web part, pues ese archivo sí lo van a modificar. En mi caso, yo no le hice ninguna modificación a los estilos, simplemente al puro código. Y el tercer archivo, scoreswebpart.ts, ese es el código fuente de mi web part. Ese es el que contiene toda la funcionalidad y la lógica que se va a mostrar en mi web part en este caso, ¿sale? ¿Por qué tiene extensión TS y no JS si estoy utilizando JavaScript? Porque Microsoft lo que hizo fue crear un superset de JavaScript para meterle algunas funcionalidades que JavaScript por sí solo no contiene y creó entonces algo que se llama TypeScript. Entonces, cuando ustedes desarrollen su web part, en vez de tener un .js, que sería lo más normal para un desarrollador X, aquí, en este escenario, en particular con SharePoint Framework, vamos a tener un .ts, que es TypeScript. Pero el código es básicamente JavaScript. Entonces, ese es el que yo tengo de este lado. Voy a quitar esto. Y vean lo que me interesa aquí mostrarles. Casi todo el código es código que se genera automáticamente con la plantilla. Lo único que yo estoy agregando aquí es, por ejemplo, la línea 10. Voy a hacer un zoom in un poquito más para que se vea. Esa línea 10 es la que hace la llamada a la API de SharePoint para que yo pueda mandarle peticiones a SharePoint y que SharePoint me conteste. Entonces, existen dos módulos en particular que están dentro de esa funcionalidad o de esa librería de SharePoint, que es el SP-HTTP Client y el SP-HTTP Client Response. El client es para mandar la llamada a SharePoint
y el response es para recibir la respuesta de SharePoint, ¿sale? Esos dos módulos son necesarios para que ustedes puedan comunicarse con SharePoint a través de la API. Si ustedes no van a utilizar la API y en vez de eso van a utilizar el Microsoft Graph, entonces en vez de utilizar esos dos, le ponen, como lo mostró Aaron hace un rato, MS Graph Client, y entonces las peticiones las mandan al Graph, no las mandan a SharePoint, ¿sale? Con esto nosotros estamos haciendo peticiones directamente a la API de SharePoint, ¿sale? Entonces ese es uno de los cambios que hice en el código. Lo siguiente que hago de cambios en el código es en la línea 16. Lo que hago allí es crear una interfaz para poderme comunicar con un objeto específico de SharePoint, que en este caso es una lista. Entonces, para eso, hago una interfaz del tipo listItem para poderme conectar a los elementos de esa lista y le digo cuáles son la estructura de datos que contiene esa lista. Si yo me voy, este sitio de SharePoint al que me voy a conectar contiene esta lista. Esta lista que se llama Scores contiene dos columnas. Una columna que se llama Title y otra columna que se llama Score. Entonces, la columna Title son nombres, así que es string, y la columna Score son números, ¿sale? Entonces, precisamente, eso es lo que yo hago en mi interfaz. En la línea 17, 18 y 19 traigo esos tres datos. Traigo el título, que es un string, traigo el score, que es un número, y también, por obvias razones del identificador único de cada uno de los elementos de la lista, necesito traerme el ID, que el ID es también numérico, ¿sale? Entonces, esos tres datos son los que necesito para poder hacer las consultas o las peticiones a la lista que me voy a conectar. Después, en la línea 23 y 24 estoy creando dos variables globales. Y las estoy creando globales porque en la mayoría de mis funciones que voy a estar creando más adelante las voy a estar mandando a llamar. La primera es simplemente decirle a qué lista me voy a conectar. Entonces, ya estoy poniendo en el código. Aquí ya quizás ustedes podrían personalizarlo mejor y poner entonces una sección en la web part para configurar a qué lista quieren conectarse y que el usuario pueda seleccionar su lista y no tenga que ponerla hardcodeada directamente en el código como lo estoy haciendo yo. Pero en este caso, para simplicidad, lo que estoy haciendo es directamente decirle quiero que se conecte la web part siempre a la lista que se llama Scores. Entonces, cuando haga las peticiones la web part, lo que va a hacer es en el sitio donde esté, va a ir a buscar una lista que se llame Scores. Si la lista no existe, no me va a mostrar nada. Si la lista existe, va a leer la información que hay en esa lista en particular. Lo siguiente que hago en la línea 24 es crear otra variable global, que esa sí anótenla porque la línea 24 es obligatoria para poder hacer cualquier petición a través de la API de SharePoint. La línea 24 es la que pide específicamente cuál es el full name del tipo de elemento al que le estoy haciendo la petición. Entonces, ahí lo que estoy guardando es el full name de la lista y los elementos que están dentro de esa lista, ¿sale? Entonces, eso, si se dan cuenta, yo no le estoy dando un valor, no lo estoy hardcodeando, como en la línea 23. En la línea 23 sí le estoy diciendo, quiero que la lista siempre se llame Scores, pero en la línea 24 no, porque en la línea 24 yo voy a dinámicamente estarle pidiendo a SharePoint cuál es el full name de la lista a la que me estoy conectando para entonces poderle hacer peticiones específicamente a esa lista, ¿sale? Entonces, allí estoy creando esas dos variables globales. Luego, en la línea 26 lo que hago es el rendering de mi web part. Y como el rendering de mi web part va a ser en una página HTML, pues lo que necesito hacer es poner HTML. Así que utilizo una función que ya viene dentro de JavaScript, que es la parte de inner HTML, que me permite embeber código HTML dentro de una página HTML, y simplemente lo que hago allí de la línea 28 en adelante es escribir puro HTML que contiene el elemento que yo voy a mostrar, que es básicamente un div con una tabla y va a contener todos los elementos de la lista a la que le voy a hacer peticiones, ¿sale? Entonces, eso es puro HTML, ahí no hay nada diferente que mostrar. Lo interesante son estas tres líneas. Estas tres líneas lo que hacen es hacer la petición a la lista para que entonces yo sepa si la lista contiene elementos o no.
Entonces, para eso estoy creando yo, manualmente, en mi código, una función que se llama GenerateListItemesHTML. Y la estoy mandando a llamar aquí, en la línea 56. La línea 56 manda a llamar una función de JavaScript que va a ejecutar la consulta a la lista. Eso es básicamente lo que estoy haciendo en la línea 56. La línea 57 lo que hace es, tengo un botón. En mi interfaz que estoy creando en la webpart hay un botón que me sirve para crear nuevos elementos, para crear nuevos registros en la lista. Entonces, lo que estoy haciendo en la línea 57 es meterle de JavaScript también, JavaScript puro, un event listener, para que cuando el usuario le dé clic al botón, se dispare la acción de crear un nuevo elemento. Y entonces le digo que cuando el usuario le dé clic, que ese es el elemento que le estoy diciendo, que ejecute en ese momento una función lambda y que entonces en la línea 58 la función que mande a llamar sea addNewListItem. Entonces ya ahí tengo dos funciones que tengo que crear en mi código para que pueda ejecutarse correctamente. Vamos a ir a la primera, GenerateListItems, que está aquí abajo. Es en la línea 89 donde inicia esa función en JavaScript. Y si se dan cuenta, básicamente lo que hace esa es nuevamente crear a través de HTML un espacio donde se va a poder agregar un nuevo elemento dentro de la lista. Pero la parte interesante aquí es esta, getListItems. Como posiblemente la lista ya contenga objetos, entonces quiero saber si no voy a sobreescribir un objeto que ya existe dentro de la lista. Así que primero voy a ir a consultar si los objetos o los elementos de la lista existen. Y para eso hago el getListItems, que ese lo tengo acá más abajo. Aquí está el getListItems, lo estoy creando allí. Y aquí es donde ya hago directamente la consulta a la API. Entonces, vean, en este código, en esta función getListItems, primero le digo que lo que voy a obtener es una lista de elementos, es un arreglo con varios objetos, ¿sale? Y le digo entonces que para obtener ese arreglo de objetos, me haga entonces una consulta utilizando, en la línea 180, utilizando el ESP HTTP Client, que fue el que importamos hasta arriba. Si se acuerdan, pusimos el ESP HTTP Client y el ESP HTTP Client Response. Entonces, primero le estoy diciendo, quiero hacer una petición. Para eso, entonces, utilizo el get. Y le tengo que mandar, entonces, la URL a donde hago la petición. Y aquí funciona muy parecido a Graph. La API de SharePoint está expuesta en esta URL, en diagonal API, diagonal _API, diagonal, y entonces lo que yo quiera mandar a pedir. Si son las webs. Si es una lista dentro de un sitio, web, diagonal lists. Si es un elemento, entonces web, diagonal list, diagonal items, etcétera, ¿no? Entonces, así como lo mismo que hacen en Graph, es muy parecido a lo que hacemos acá. De hecho, si nosotros nos vamos aquí a nuestro sitio de SharePoint, y aquí directamente le pongo API, diagonal web lists, diagonal get by title, y utilizo la lista que es scores, y lo ejecuto directamente en el navegador, me obtiene un resultado. Me dice, ¿sabes qué? Hay un archivo que yo te quiero mostrar. Le digo, muéstramelo. Lo voy a abrir en Notepad. Y este es el resultado que obtengo de hacer esa petición a la API de SharePoint Online. Si se dan cuenta, la respuesta que me da la API es en XML. Es un formato XML, es una estructura de datos en XML, y ahí voy a contener toda la información de esa lista en particular que yo estoy buscando. Si en esa lista en particular, en esa respuesta que obtuve, busco mi list item entity type full name, voy a hacer un find aquí, ahí ya estaba, find next, ahí está dentro de todas las propiedades, esa propiedad en particular, list item entity type full name, y me dice que el list item entity type full name de esta lista en particular es
sp.data.scoresListItem. Entonces, ese es el dato que yo necesito para hacerle peticiones a la lista. Si yo no le mando ese dato, SharePoint no me va a contestar. Me va a decir que la respuesta es incorrecta, o la petición, mejor dicho, es incorrecta porque le falta ese dato. ¿Sale? Entonces, ahí es donde yo ya estoy obteniendo esa información. Por eso, aquí abajo, ¿dónde estás? El get, aquí, get list items. Entonces, por eso, cuando hago la petición de un item o de los items en particular, le pido estos tres datos. Le pido el ID, el title y el score, que fueron los datos que puse en la estructura de datos al inicio. ¿Sale? Exactamente los mismos. Con eso, entonces le digo, bueno, cuando obtengas ese resultado, entonces quiero que guardes en una variable llamada response lo que te responda SharePoint, lo que te responda la API. Y para eso, entonces, utilizo el otro módulo que platicamos, el ESP HTTP Client Response, que es el que me obtiene la respuesta en XML. Como me lo obtiene en XML, entonces le digo que eso me lo convierta a JSON, porque yo lo necesito en JSON para poderlo mostrar en mi estructura de mi web part. Como mi web part está en JavaScript, entonces no entiende XML, lo que entiende es JSON, que es una estructura de objetos en texto, ¿sale? Entonces necesito convertir ese XML que me respondió SharePoint, la API, lo necesito convertir a JSON para que entonces eso yo lo pueda desplegar al usuario, ¿sale? Entonces eso es lo que hago con este punto JSON para convertirlo a JSON. Una vez que hago eso, entonces ya me regreso acá. Y en mi lista que ya tengo, entonces lo primero que hago es en una variable, bueno, en una constante llamada count, leo cuáles son la cantidad de objetos que tiene esa lista, para saber entonces cuántos hay y que después eso me sirva para desplegar en la web part. Tu lista contiene 10, 20, 30 elementos, ¿vale? Entonces nada más hago la parte de ver cuántos elementos hay en esa lista. Después, cada uno de esos elementos, para eso utilizo este for de acá, lo voy entonces poniendo dentro de un TD, dentro de una tabla que ya tengo yo preconstruida en la parte de arriba, en donde se hace el rendering, y para eso entonces le digo que guarde o que muestre estos tres datos. Entonces ya hice la petición, ya lo guardo en JSON, ya tengo entonces esa estructura, pues le digo ahora, quiero que esa estructura me la vayas poniendo entonces dentro de los datos de la tabla. Quiero que pongas el ID, quiero que pongas el título y quiero que pongas el score. Cada uno en una columna diferente dentro de la tabla que estoy creando. Y además le pongo estos dos botones. Bueno, que los botones los estoy poniendo acá arriba más bien, en HTML. Pongo un botón que se llama Update y un botón que se llama Delete. Cuando le den clic a Update, entonces lo que quiero hacer es ejecutar también a través de un Event Listener, ejecutar un Save List Item, y cuando le den Delete, quiero ejecutar un Remove List Item. Pues vamos a esos dos, Save List Item y Remove List Item, para ver lo que hace. El Save List Item lo que hace básicamente es leer si la petición que está llegando es un nuevo elemento que se va a guardar a la lista o es actualizar un elemento ya existente de la lista. ¿Cómo hace eso? A través del ID. Si el ID es de 1 en adelante, que así es como lo guarda SharePoint, entonces quiere decir que es un elemento ya existente. Si el ID es 0, que es como yo lo hardcodeo para que se guarde, entonces sé que es un nuevo elemento y por lo tanto tiene que ejecutar una acción diferente. Si va a guardar un nuevo elemento, fíjense, lo primero que hago es mandar a llamar nuevamente mi API para pedir nuevamente la petición de todos los elementos que hay allí. Luego eso, entonces, no lo hago con un get, sino lo estoy haciendo con un post. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es mandar datos, no recibir datos. Entonces, como hago un post, lo que tengo que hacer es mandarle la información que voy a guardar. Y para eso, entonces, utilizo la sección de headers. Ahí en headers es donde le mando en formato JSON lo que se va a guardar. Y
lo primero que le tengo que decir es que lo que voy a mandar es puro JSON, así que necesito forzosamente las líneas 215 y 216. Esas también guárdenlas porque son obligatorias para hacer cualquier envío de datos a SharePoint. Necesitan forzosamente esas en el header de la petición, necesitan mandarle a fuerzas esos dos. Y después ya le mandan todos los datos que ustedes le vayan a guardar en la lista. Que eso yo lo estoy haciendo en el body, que es la línea 213, que es lo que manda llamar de arriba. Si se dan cuenta, esa línea 213 lo que hace es mandar a llamar a una variable que se llama recJSON. Y la variable recJSON está en la línea 203. En la línea 203 es donde le estoy diciendo cuáles son los datos que se van a guardar. La línea 204 es el primer dato que se va a guardar, que es nuestro full name, nuestro entity type full name, que es el que ahorita les mostré en XML. Mientras que la línea 205 y la línea 206 son los datos que se van a guardar del título y el score. ¿Sale? Entonces, eso lo haría en esa parte. Si lo que voy a hacer es actualizar datos, entonces el post es el mismo. Si se dan cuenta, estoy haciendo un mismo post. Estoy mandando también la misma variable recJSON, pero mis headers son diferentes. En un update, lo que tengo que hacer entonces es mandarle en los headers también si encontró el elemento en la lista, porque es una actualización de un elemento ya existente. Así que necesito decirle que ese elemento ya existe en la lista para que no vaya a crear uno nuevo, sino vaya a actualizar el que ya existe dentro de la lista. Y para eso entonces necesito darle el if match y luego el HTTP method para decirle qué es lo que va a hacer. Va a agarrar el elemento que ya esté en la lista, va a agarrar los datos que yo le estoy mandando y entonces va a actualizar el registro. Eso es lo que le estoy diciendo con las líneas 238 y 239. ¿Sale? Entonces, es la única diferencia entre crear un nuevo elemento y actualizar un elemento. Los headers tienen que ser diferentes. En crear un elemento nada más mando el accept y el content type, mientras que en actualizar un elemento existente tengo que decirle cuál es el elemento que voy a actualizar. Y con la función merge, para que haga entonces la sobreescritura del objeto. ¿Ok? Y por último, el que les quiero mostrar es el remove. Aquí está mi función remove, que básicamente igual lo que hace es validar que el elemento exista ya en la lista. Si el elemento ya existe en la lista, que hace esa petición, entonces a través del post le mando los mismos headers. Pero, ¿cuál es el único cambio que hay allí? El método. En vez de ser un método merge, lo que le estoy mandando como método es delete. El elemento que encontraste allí, elimínalo. Quítalo de la lista. ¿Sale? Y con eso, básicamente, lo que estoy construyendo es una web part que me permita crear elementos, eliminar elementos, actualizar elementos y leer todos los elementos de mi lista que yo tengo. ¿Sale? Y ya con eso, entonces, yo tengo la posibilidad de poder esto empaquetarlo. Voy a mostrarles cómo ya está empaquetado por acá. Eso lo tengo en Data, Web Parts. Mi Web Part se llama, bueno, mi solución se llama Test App. Y allí tengo en Source. Bueno, en Source no. Cuando ustedes empaquetan la solución, se va a crear una carpeta que se llama SharePoint, que está arriba de SRC. ¿Ya la ven? Ahí en esa carpeta SharePoint, eso se crea cuando ustedes escriben el Gov Bundle, Gov Package Solution. Eso crea esta carpeta. Dentro de esa carpeta se crea esta subcarpeta Solution. Y dentro de esa subcarpeta van a tener ustedes su archivo sp.package. Ese archivo sp.package es el que ustedes vienen acá a su App Catalog, que es lo que les comentó Aarón. Vienen a su App Catalog y entonces cargan ese sp.package, que yo ya lo tengo cargado aquí. Aquí está, Test App Client Side Solution, que es este. Si se dan cuenta ahí en la URL, es testapp.sppackage, es el mismo. Y entonces ustedes, una vez cargado, pueden venirse acá a Files y darle Deploy a la solución, para que entonces pueda ser utilizada en cualquier sitio. Teniendo eso, entonces yo puedo venir acá, editar esta página, agregar entonces una web part, tal cual como lo vieron con Aarón. Aquí tenemos la web part Scores, la selecciono
y entonces vamos a publicar aquí. Eso lo que hace es ir a leer la lista scores y entonces poner esa web part con todos los registros que haya en esa lista. ¿Por qué está tardando tanto? Todos los registros que haya en esa lista los pone, ahí está. Entonces me dice, tú tienes 12 elementos en la lista score y son todos estos. Vamos a actualizar uno, por ejemplo. ¿Por qué no me deja? ¿Ah? Se puso en... Ahí va. Ahí está. Selecciono. Vamos. Ah, es que está cargando apenas. Sí, como que el internet está muy lento de repente. Hay que esperar a que cargue completo. Sigue cargando. Y una vez que cargó, entonces lo que hacemos es actualizar, por ejemplo, aquí un registro. Le damos a actualizar. Dice, el elemento con el ID 12 se actualizó. Si yo me voy a la lista, la lista, ahí está mi lista, y vean cómo el registro del último usuario se actualizó. Si yo vengo nuevamente al home, y aquí en mi web part, ahora voy a eliminar ese registro y luego quiero agregar un nuevo registro. Yo creo que voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo porque el internet está como que muy inestable aquí. Probamos. A ver. ¿Dónde tengo? Ah, se lo tengo acá atrás. A ver. Vamos a darle eliminar este registro. Listo, dice que el registro se eliminó. Voy a agregar un nuevo registro. Voy a agregar, por ejemplo, a Medina Vladimir con el score. Apenas pasé, ¿no? 70. La agregamos y entonces si me vengo a la de scores, vean cómo el último registro es Medina Vladimir, tiene el valor que le mandé, 70, y el registro que eliminé está eliminado. ¿Sale? Entonces todas las peticiones las está haciendo a través del SP HTTP Client y está recibiendo las respuestas con el SP HTTP Client Response. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si esta aplicación o esta web part yo la quiero en un sitio clásico, no en un sitio moderno? Este sitio que les estoy mostrando es un sitio moderno, es un sitio con toda ya la experiencia de usuario enriquecida utilizando SharePoint Framework y utilizando toda la parte de JavaScript. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero, por ejemplo, ¿dónde tengo? Ah, este. Hace ratito, viendo la sesión de Aaron, dije, pues sí, es cierto, también lo podemos hacer en sitios clásicos. Entonces, este es un sitio clásico de SharePoint, que no tiene nada de SharePoint Framework. Esto es puro C# y ASP.NET, ¿sale? Si me vengo acá a editar la página, previamente, porque si no, no me iba a funcionar, ya creé en esta, y se los voy a mostrar antes de guardarlo, ya creé en este sitio, ya creé una lista que se llama igual scores. Entonces me voy a ir a la lista clásica de scores y ahí tengo solamente un registro, Juan Pérez con 100, ¿vale? Entonces ya tengo esos datos. Voy a irme entonces al home y en el home, ahora sí, voy a editar la página, una página clásica, en ASPX. Los que ya lleven tiempo agregando web parts o manejando SharePoint sabrán que está en Insert, Web Part. Aquí tenemos todas las web parts. En este caso está en la sección Other. Y en Other ahí están todas las web parts que he hecho con SharePoint Framework. Vamos a seleccionar la de Scores. La agregamos. Y entonces, si no pasa nada raro aquí, ahí está. Entonces ahí está mi web part. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí?
que el SharePoint Framework, Microsoft lo está soportando para los dos entornos, para sitios modernos, que ese es el ideal, pero también para sitios clásicos por compatibilidad, ¿sale? Entonces ustedes pueden crear una sola webpart, no necesitan crear la webpart clásica y la webpart moderna, crean una sola webpart con SharePoint Framework y esa webpart, así como la diseñen, debe de funcionar en SharePoint clásico y en SharePoint moderno, así como lo estamos viendo aquí. Esta webpart, en vez de ir a leer la otra lista que está en el sitio moderno, está leyendo la lista local de scores que tengo aquí. Si yo agrego un nuevo registro, igual aquí, Medina Vladimir, y con el score 60, por ejemplo, y lo agregamos, entonces ya está agregado ahí el registro, y si yo me voy a la lista, también ahí está el registro de esta lista local, porque funciona dentro de cada lista. Ahora, otro punto importante también, que por ahí creo que se los comentó Aaron, para que todo esto funcione, necesitamos forzosamente que los objetos que se crean en el paquete, este sp.package es básicamente un zip. Entonces, si yo veo lo que hay dentro, todo esto es lo que yo tengo dentro de ese archivo, dentro de ese archivo sp.package. Y dentro de todo eso, básicamente lo que me interesa es la carpeta Client-Side Assets, que es el que hace toda la magia. Client-Side Assets es el que contiene, y noten aquí, yo desarrollé la webpart utilizando puro TS, TypeScript, pero cuando estoy publicando la webpart, ¿en qué formato está? JS, es puro JavaScript. Así que cuando se publica la webpart, es puro JavaScript el que yo tengo. Y al ser JavaScript, necesito mandarlo llamar, como cuando ustedes desarrollan una aplicación web que necesita alguna librería de JavaScript y que necesitan entonces hacer la referencia en HTML a esa librería de JavaScript. Lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que hacer referencias a esos JavaScripts para que la webpart funcione. ¿Cómo hacemos eso? Y aquí es una de las novedades que también tiene el SharePoint Framework versión 1.6. Hay algo que se llama Asset Packaging. Es decir, que al momento de que yo encapsulo la aplicación en este sp.package, se crea también todos estos archivos y se mandan específicamente a una ubicación de Office 365 para que estén disponibles para la webpart. ¿A dónde se mandan? Automáticamente, dentro de mi App Catalog, existe una carpeta, una biblioteca, no es una carpeta, es una biblioteca que está oculta. No la van a poder ver directamente en la navegación, tendrían que conocer directamente la URL, que se las paso, ahí está la URL, de todas formas tienen que ser administradores para poder llegar allí. Está en la biblioteca, se llama Client-Side Assets, y automáticamente Client-Side Assets lo toma esa biblioteca como un CDN, para que entonces todos los JS y elementos que necesito para que mi webpart funcione estén allí. Y si se dan cuenta, me voy a regresar aquí al App Catalog, a mi aplicación que publiqué. Vean, esta es mi aplicación que que les estaba ahorita mostrando. Vean su ID, donde dice Product ID. Vean, no se tienen que aprender todos los números, nada más vean algunos de ellos. Y ahora vamos acá y vean que ahí tenemos ese mismo ID. Es la primera carpeta. Si yo entro a esa primera carpeta, entonces lo que voy a encontrar son precisamente los 3 JS que tengo en el SP Package. Ahí están publicados. Así que ya lo que anteriormente pasaba con el SharePoint Framework es que yo tenía que manualmente crear un CDN, un espacio, mandar manualmente los archivos allí y entonces ya decirle a mi webpart que leyera los JS de esa referencia que yo manualmente le daba. Ahora ya no tengo que hacer eso. Ahora con la versión 1.6 del SharePoint Framework, automáticamente crea este espacio y desde allí manda a llamar la información, utilizando el CDN de Office 365. ¿Cómo lo puedo yo corroborar? Esta webpart, que es la que les estaba mostrando, me voy a ir a las Developer Tools del browser. Y en las Developer Tools del browser me voy a ir a todos los objetos que fueron cargados con la página
y noten cómo hay una carpeta allí que se llama publiccdn.sharepointonline.com. Esa carpeta, si yo la abro, contiene una subcarpeta que hace referencia a blackpoint.sharepoint.com, diagonal sites, diagonal catálogo, diagonal client side assets. Justo la carpeta o la biblioteca que ahorita les estaba mostrando. Y allí es donde está mandando a llamar el JS para que la web part funcione. Entonces ya automáticamente eso lo hace el deploy de la solución. Ya no necesitan ustedes estarse preocupando por dónde van a publicar, en qué CDN van a publicar sus recursos de esa web part. De todas formas todavía lo pueden hacer. ¿Cómo? Existen tres opciones. Local CDN, es decir, lo que estamos viendo aquí. SharePoint Online CDN, es decir, crear otro espacio dentro del mismo SharePoint Online para publicar estos registros. O la opción de Azure CDN. Cuando ustedes crean su aplicación, automáticamente en config, que es donde vienen todos los JSONs de configuración de su aplicación, se crea un JSON que se llama Deploy Azure Storage. Deploy Azure Storage es el JSON que contiene, lo voy a abrir aquí con, vamos a abrirlo con Notepad, que contiene la llamada, o más bien los datos que necesita para hacer la llamada a Azure. Azure también se puede utilizar como un CDN, entonces puedo crear un blob storage en Azure, ahí publicar entonces todos mis recursos que necesita mi web part, y entonces aquí ya lo único que tengo que decirle es cuál es la cuenta de conexión a esa storage account y la clave de acceso, que eso me la da Azure cuando registro mi storage, ¿sale? Entonces ya nada más vengo yo acá, cambio esos dos datos, que es el account, el access key y el container también, porque el container puede ser que ustedes le hayan puesto un nombre diferente. Cuando crean su blob storage, tienen que darle el nombre al contenedor y puede ser que pongan este mismo, que es el nombre de la aplicación, o pueden poner otro, ustedes lo deciden. Nada más cambian eso y entonces la petición ya se haría hacia ese Azure CDN. Y cuando se cargue la web part, en vez de mandar a llamar los recursos hacia SharePoint Online, los mandaría a llamar hacia ese CDN que está en Azure, ¿sale? Entonces, tienen esas tres opciones para que ustedes guarden sus recursos. Toda web part y toda extensión que ustedes creen con SharePoint Framework necesita forzosamente un CDN. No puede ejecutarse una web part o una extensión si no hay un CDN donde estén públicos los objetos o recursos que se necesitan para esa aplicación o esa web part, ¿sale? Eso era lo que les quería mostrar de esta parte. Ahora, lo que les quiero mostrar es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, acá. En este lado. Esta URL que les estoy poniendo allí, github.com/officedev/training content, es el que contiene todos los recursos de entrenamiento de estas sesiones. Entonces, ustedes pueden ir allí y ya les enseñaron cómo hacer el clon de un repositorio de GitHub, así en modo nerd. Entonces pueden ir ustedes y hacer el clon de este repositorio de GitHub, y allí es donde ustedes van a encontrar todos los recursos, incluyendo precisamente el que yo les estoy mostrando que está dentro de SharePoint. Antes de entrar al de SharePoint, hay para Excel, Exchange, Graph, Office Add-ins, OneDrive, Planner, SharePoint y Teams. En el de SharePoint, en la parte de SharePoint Framework, está precisamente en demos una web part, que es esta, Hello World Web Part, que contiene un código parecido, no exactamente el mismo, pero es parecido a el que yo les estaba mostrando. Entonces ustedes cuando hagan el clon de este repositorio, pueden ir a este ejercicio en particular y repasar allí el código ya más a detalle para que vean cuáles fueron las funciones que se crearon, cómo se manda a llamar una función dentro de otra, los botones, toda esa funcionalidad que viene dentro de la web part, allí ustedes la van a poder encontrar, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo hagan por su cuenta, allí está. Lo otro que les quiero mostrar, bueno, no, sí, se los muestro desde acá. Es esta URL.
quiero que copien esa URL. Es una URL que Microsoft directamente se creó para que ustedes obtengan o para que nos den feedback de este tipo de eventos. La idea es que este evento se replique anualmente ya de forma oficial y religiosa. Año con año se haga este evento. Entonces, para que el del próximo año sea mejor que el de este año y mejor que el del año pasado, pues entonces ustedes pueden darnos feedback directamente para que puedan ustedes mejorar o sentir una experiencia mejor. Eso los va a llevar a esta página, que es un formulario en office.com, donde ustedes pueden dar entonces toda su feedback del evento, y es importante que en las preguntas que les dice a cuál país y ciudad asistieron, pues pongan, ¿no? El de México, Ciudad de México, porque hay varios en México también, así que pongan el de México, Ciudad de México, para que sepamos exactamente de dónde llegó el feedback y se pueda mejorar esa parte. Pues básicamente eso es lo que les quería mostrar. Ya nada más, tengo no sé si es el problema de que me gusta escuchar las preguntas que les hacen a los otros expositores y entonces quiero responder, pero no puedo responder porque yo me estoy exponiendo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer preguntas, digo, sí, eso está aquí, eso está acá, eso está acá. Entonces, por ahí escuché que alguien preguntó algo de Fluent con SharePoint y demás. Ahí está. Entonces, pueden entrar a esa URL, fluentfabric.azurewebsites.net. Ahí está toda la documentación de cómo se está integrando. Está en beta. Todavía no es esto ya oficial, está en beta. Cómo integrar Fluent Design dentro ya de todo Office. Ya no solamente SharePoint o Office en particular, sino todo Office, Office UI Fabric, que es el concepto general, va a integrar Fluent Design. Ahorita está en preview. Entonces ustedes pueden ir allí, a esta página, y descargar, que aquí están, cómo ustedes pueden descargar los recursos para que ustedes puedan utilizar Fluent Design dentro de SharePoint Framework. Entonces nada más es traerse el módulo que ya está construido, ya está ahí público, aunque en beta, recuerden, en beta, así que pueden encontrar errores, pero ya está ahí disponible. Y también está cómo pueden ustedes hacer la importación de los módulos para que ahorita lo que vimos con la webpart, en vez de que esa webpart sea así como se las mostré, ya sea con Fluent Design. ¿Vale? Entonces ahí está el código. Las demás preguntas ya no me acuerdo. Esa fue la que recordé. Pero entonces, preguntas. Si hago una aplicación Buena pregunta. La pregunta es, si hago una aplicación para SharePoint Framework, ¿puedo utilizarla en SharePoint Server? La respuesta es sí, pero no en cualquier versión de SharePoint Server. Solamente la puedes aplicar a SharePoint Server 2019, que fue publicado esta semana, a principios de esta semana fue publicado SharePoint Server 2019 ya, RTM, versión final. Entonces, pueden utilizarla allí. O, si tienen SharePoint Server 2016, necesitan al menos el Feature Pack 2, que es el que incluye SharePoint Framework. Así, entonces puedes desarrollar tu aplicación, o tu webpart, o incluso ya tu extensión. Bueno, pero la extensión solo para SharePoint 2019, no para 2016. Ahí sí nunca jamás la vas a encontrar, porque nada más tiene vistas clásicas o experiencia clásica. Ya la puedes integrar, ¿sale? Pero solamente son esas dos: SharePoint Server 2016 Feature Pack 2, SharePoint Server 2019 RTM. Y anuncio la nueva versión del SharePoint Framework, la versión 1.7. Oficialmente esa versión ya va a incluir soporte para SharePoint Server 2019 directamente. Si ahorita ustedes utilizan SharePoint Framework 1.6 y crean una webpart, les va a decir SharePoint 2016 o SharePoint Online. Pero si ustedes tienen SharePoint 2019, pues ninguna de esas opciones les es útil. Versión 1.7 de SharePoint Framework ya va a tener SharePoint Online, SharePoint 2019. Bueno, sí. Ahí como vimos en la aplicación, realmente la aplicación lo que hace es generar los JavaScript y automáticamente lo registra y lo carga. Si yo tengo una página actualmente personal
avanzada. Tengo códigos de JavaScript que me van mostrando cosas de listas, de contactos, de documentos. Hacerlo de esta manera hay algún performance, lleno mi página de JavaScript para poderla personalizar. ¿Hay algún beneficio en el punto de performance hacerlo con? La pregunta que yo te haría de regreso a eso es, la pregunta que tú me hiciste es, yo ya tengo un JavaScript creado que hace consultas y que me muestra información en una página. Si lo muevo a SharePoint Framework, ¿eso va a traer beneficios en el performance o qué va a pasar? La pregunta que yo te hago de regreso es, ¿las consultas que tú estás haciendo con ese JavaScript que tú creaste son a SharePoint? Si son a SharePoint, entonces vas a ganar performance porque aquí estás mandando llamar directamente la API que está integrada dentro de SharePoint Framework y entonces obviamente la respuesta va a ser más natural que haciendo, ¿cómo lo haces actualmente con tus JavaScripts? Con CSOM. Entonces, ahorita directamente ya haces la petición al SharePoint Online, ya no necesitas tenerle que hacer la petición a través de un intermediario. Entonces, esa es la ventaja de utilizar ya directamente el SharePoint Framework. ¿Sale? Ahora sí, pregunta, perdón. Buena pregunta. La pregunta es, ¿puedo utilizar otros frameworks de JavaScript? La respuesta es sí. Ahorita el SharePoint Framework oficial, el que tú descargas y oficialmente instalas de Microsoft, ese SharePoint Framework oficial tiene solamente soporte para dos, para Angular y para React. Y no utilizar ningún framework, utilizar JavaScript puro. Pero, ¿se acuerdan que Aaron les comentó del Starter Kit y que eso lo hace un equipo independiente que se llama PnP? Ese equipo de PnP creó también un SharePoint Framework Custom basado en SharePoint Framework oficial. Y ese SharePoint Framework Custom, que tú lo puedes descargar, de hecho, si me buscas ahí en Twitter con mi hashtag, con mi usuario Blackboy, yo ahí lo publiqué. Ese SharePoint Framework Custom te soporta más frameworks, no solamente esos dos. Porque la idea a futuro es que el oficial te soporte más frameworks, no solamente Angular y React, que serían los más comunes, que soporte más. Pero ahorita, como todavía no está eso, entonces la comunidad independiente pues lo está haciendo. Y entonces si tú descargas el PnP SharePoint Framework, que ahorita está en la versión 2.3, creo, más o menos, entonces ese te contiene otros frameworks que tú puedes utilizar. ¿Vale? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, buena pregunta. ¿Integrar datos que ya vengan de una base de datos o una estructura de datos preconstruida? Sí, lo puedes hacer, pero en vez de tener que inventar la rueda con SharePoint Framework y tener que desarrollar toda tu funcionalidad, mejor utiliza un producto que ya viene en Office 365, que ya te hace todo eso, que es Power BI. Entonces, te conectas por Power BI a tu fuente de datos, lo haces muy bonito ahí con tu dashboard para que se vea dinámico y demás, y lo publicas a SharePoint. SharePoint Online ya tiene la web part de Power BI, así que puedes embeber el dashboard en una página y lo vas a ver natural con la experiencia moderna. SharePoint Server, la versión on-premise, de SharePoint, no lo incluye todavía 2019, 2016 jamás lo va a incluir, 2019 todavía no lo incluye, pero lo va a incluir más adelante. ¿Sale? Entonces, ahorita, si lo quieres hacer con SharePoint Online, adelante, ya está allí. Si lo quieres hacer con SharePoint Server, allí sí necesitarías o crear un frame para mostrar ese acceso o buscar un poco de desarrollo o esperarte a que salga la web part de Power BI dentro de SharePoint Server 2019. ¿Sale? Gracias.
Antes vi por allá alguien más que había levantado la mano, ¿no? De Fabric, sí. Ahí está. Es esta. fluentfabric.azurewebsites.net. Ok, pregunta acá. ¿Se pueden hacer consultas con framework, SharePoint Framework hacia Dynamics, por ejemplo? ¿Publicar eso en un webpack? Buena pregunta. Ya allí, ya no necesitamos entonces la API de SharePoint. Necesitamos la API de Dynamics. Y aunque Dynamics está dentro de SharePoint, pero es una API diferente. Entonces, para eso precisamente es Microsoft Graph. Microsoft Graph es todavía un nivel de abstracción más elevado que ya no solamente depende de una plataforma en particular, sino que ve toda el ambiente de Microsoft 365 que es ahora, ¿sale? Entonces, si tú lo que quieres es conectarte a otros servicios que ya no son SharePoint, que pueden vivir dentro de SharePoint, pero que ya no son específicamente SharePoint, sino son APIs diferentes, necesitas entonces ya irte a ese nivel de abstracción, a irte a Microsoft Graph y hacer las peticiones a través de Microsoft Graph. La ventaja es que con Microsoft Graph ahorita ya hay más conectividad hacia, por ejemplo, Dynamics o hacia el mismo Office 365, y con SharePoint apenas va ahí poco a poco, pero con Dynamics, pues sí, mejor utilizan Graph, ¿vale? Ahorita regreso contigo, pregunta. Digamos, si yo construyo una web app, ¿dónde la publico para que alguien más la vea, la comparta, la use? Si lo que quieres nada más es compartirla libremente sin ganar un centavo con ello, te vas a GitHub, publicas ahí un repositorio, publicas tu código y que los demás lo utilicen como quieran. Si lo que quieres es ganar dinero con ello, entonces necesitas crear tu paquete, necesitas tener una cuenta de developer en Microsoft y entonces mandársela o sometérsela a Microsoft. Microsoft te hace la validación y entonces se publica hacia la SharePoint Online Store, que es una store, así como las demás stores que hay, pero específicamente para SharePoint. Entonces ahí se publica tu webpack moderna y ya cualquier persona la puede descargar. Tú incluso ahí puedes decidir si la quieres publicar allí, pero gratis, o si la quieres publicar con un costo específico. ¿Sale? Pero eso sí ya necesitas sometérselo a Microsoft. Pregunta ya y después regreso. Con la aplicación de SharePoint con eso ya lo puedo usar en Teams. Buena pregunta. El App Catalog funciona a nivel tenant. Entonces, todos los elementos que estén asociados a ese tenant van a leer o ver esa webpack. Ahorita, como el SharePoint Framework ya está integrado en Teams, de forma limitada, pero ya está integrado, entonces tú puedes mandar a llamar ese paquete e integrarlo y verlo como si estuvieras dentro de SharePoint, pero en Teams. De hecho, esa creo que fue una pregunta también que le hicieron a Aarón. Y la respuesta así real, así sincera, es Teams se va a convertir en el espectro o en la plataforma que va a engullir todas las demás. Entonces SharePoint solamente va a ser un backend, se va a convertir en eso. Tú vas a ir a Teams, vas a cargar un documento y ese documento se va a ir a una biblioteca de SharePoint, pero tú vas a seguir trabajando en Teams y todo lo vas a seguir haciendo en Teams. ¿Por qué? Pues porque Teams es lo que ahorita está dándole más auge a Microsoft, ¿no? Y SharePoint va a seguir existiendo allí, o sea, Teams está dentro de SharePoint, pero SharePoint ya nada más se va a convertir en un backend, ¿sale? Pero sí, vas a tener eso, y lo tienes ya desde ahorita, ¿sale? La pregunta acá. Pero ¿cuál sería el proceso de depuración y de probado en general de una webpack? ¿Cómo lo podría decir? Depurado y de... La ventaja con eso es que tienes Visual Studio Code, y Visual Studio Code funciona y muy parecido a Visual Studio, en donde tú puedes poner breakpoints, y entonces tú, utilizando gulp serve, tú puedes escribir aquí gulp serve. Eso lo que hace es probar tu aplicación. Antes de publicarla, antes de tenerla ya en un SharePoint real,
localmente se habilita una URL local, un localhost 2 puntos, un puerto, y allí se abre algo que se llama el SharePoint Workbench. El SharePoint Workbench es básicamente como una imitación de una página de SharePoint, donde tú puedes meter la webpart y probar que funcione bien, que haga todo lo que deba de hacer, que el rendimiento sea el que tú esperas. Y cuando ejecutas el gulp serve y tienes breakpoints, en el momento en el que llegue a ese punto en tu código, vas a poder irte a Visual Studio Code y hacer debugging específicamente de esos breakpoints que estás haciendo. Entonces, es la combinación gulp serve para hacer como el deployment de prueba de tu aplicación, junto con Visual Studio Code y los breakpoints para que hagas el debugging directamente en el código. ¿Sale? Siguiente pregunta. Bueno, antes de que continúes, ¿puedes poner la página donde está la encuesta? La encuesta. Sí. Y quienes tengan acceso a internet que nos ayuden de una vez a llenarla. ¿Quién ya la contestó? Ok. Nos ayudan ahorita en el Inter, o sea, si la capturan, ahorita la pueden llenar, por favor. Gracias. Ahora sí, pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Con la nueva versión, o con la versión que está ahorita, con las aplicaciones de la herramienta, ¿puede uno integrar otras aplicaciones para meter otra información de la empresa? Otras aplicaciones fuera de Microsoft, lo que tendrías que hacer sería utilizar otros entornos. ¿A qué me refiero? SharePoint Framework es solamente para SharePoint. Para eso está pensado. Si tú lo que quieres es integrar otra aplicación que no sea Microsoft, pues para eso tienes entonces los conectores que están dentro de Office 365, que eso ya se conecta con Power Apps, con Flow y con Power BI. Pero eso ya es fuera del entorno de SharePoint. SharePoint nada más trabaja con su SharePoint Framework y con todo lo que el SharePoint Framework le permite hacer. Ahorita, como decía Aaron hace poco, ahorita estamos en un cambio de paradigma. Entonces, cosas que antes podíamos hacer con C# y ASP.NET, ahorita apenas van allí desarrollándose. No vamos a encontrar exactamente lo mismo que podíamos hacer antes. Poco a poco van a ir saliendo, ¿vale? Pero sí se va a poder hacer. Ok, gracias. De nada. Siguiente pregunta, ahí al lado. Ustedes hace unos momentos comentaste que la próxima semana es el anuncio de la versión 1.7. ¿Tú podrías compartir qué features trae adicional o qué es lo que trata de El feature más importante es compatibilidad oficial, o sea, ya Microsoft te va a dar soporte si algo no funciona, oficial con SharePoint Server 2019. Esa es la razón de ser de la versión 1.7. Que ya puedas tú crear una webpart o una extensión y que esa funcione para SharePoint Server 2019. Esa es, básicamente. Y algunas mejoras para Graph, pero básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues entonces espero haberles sido de utilidad con esta sesión. Igual les digo, la estoy grabando, entonces más adelante también la voy a subir y la voy a publicar en las redes sociales para que la vuelvan a escuchar si algo se les fue por ahí. Ya también les compartí la página en GitHub donde está el código que les mostré y todos los códigos que se están viendo en estas sesiones, así que ustedes lo pueden ver por su propia cuenta y ya con calmita irlo digiriendo poco a poco. ¿Sale? Entonces, muchas gracias a todos.